Y ahora hay una acusación muy grave contra el presidente Colom, que viene precedido de una grabación en la que está involucrado un poco el periodismo, está involucrado... ¿Tú crees en Colom? Mira, es que una prueba, incluso legalmente, una prueba de esas, alguna gente en Guatemala está diciendo es una prueba contundente y yo creo que no, por supuesto que no y jamás, ¿verdad? Lo que sí puede dar y debe dar pie es para que se realice una investigación importante, ¿verdad? Pero siempre que en un país con una debilidad de instituciones tan fuerte como acá mismo, ya donde el fiscal posiblemente, por ejemplo, Prensa Libre pilla al fiscal saliendo por la puerta de atrás de una oficina presidencial y le preguntan, mire, ¿y ustedes qué tamal estaban arreglando ahí? Bueno, y el muerto, Rodrigo Rosenberg, dice en su carta y en su alocución, en el video, que en Guatemala hay un fiscal inexistente, dice. Correcto. Y este fiscal de ahora es un fiscal de carrera, era como el secretario técnico de la fiscalía, ¿verdad? Es preocupante lo que... Y Guatemala preocupa hace muchísimos pero ¿tú crees años, que puede haber una culpabilidad del presidente no, o su entorno más directo? No, por una grabación, ni técnica ni jurídicamente hay una culpabilidad. Sí hay una razón para investigar, es diferente. Lo que pasa es que yo no quisiera ir mucho a lo que ocurre en Guatemala, todos sabemos lo que ocurre en Guatemala, que está peor que nosotros y que es gravísimo. Yo quisiera un poco que habláramos de lo que ustedes piensan o tienen información en relación a qué veracidad puede tener esa grabación y también un poco ligar que el temor de que tan cerca de El Salvador, digamos, obviamente que estas cosas ocurran son preocupantes. Carlos. Bueno, mira, hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, validó ya esa grabación, dijo que es auténtica y que efectivamente va a abrir una investigación. De hecho, han pasado una lista de nombres, la CICIG pasó una lista de nombres a todos los puertos y aeropuertos, a toda la división de fronteras de Guatemala, para evitar que se vayan mientras no termine esa investigación. ¿Que se vayan quiénes? Para evitar que se vayan los que están en esa lista que pasó la CICIG, que presumiblemente son gente que podría estar vinculada al crimen. Obviamente gente que sospechan que está vinculada al crimen. Creo que el escándalo ha sido mayúsculo por el impacto que tiene ver el video y estas acusaciones provenientes de alguien que comienza diciendo, si usted está viendo este video es porque yo estoy muerto, ¿no? Eso tiene un impacto tremendo. Sí, pero aquí hay dos cosas. Aquí hay, por un lado, el conocimiento, lo que hemos mucho averiguado, y los medios sobre todo, quién era Rosenberg. Y se llega a la conclusión, un abogado brillante, con una hoja de vida intachable, un hombre creíble en todo sentido. Pum. ¿Quién es Colom? Se preguntó muy bien, ¿no? ¿Quién es Colom? Y aparentemente también aparece Colom como una persona, digamos, con una hoja de vida relativamente tranquila, ¿no? Como un político digamos, no diría, digamos, que excepcional, pero sí un político bastante moderado en sus actuaciones, ¿no? Sí, mira, el problema es que eso es lo que ha pensado mucha de la gente que votó por él. El problema es que, vaya, incluso concediéndole todo el beneficio de la duda al presidente Colom, que siguiera siendo una persona intachable con una voluntad política de cambiar al país, comprometido, sacrificado, incluso concediéndole todo eso, es evidente que Guatemala tiene toda la institucionalidad totalmente resquebrajada. Si ustedes se acuerdan, al mismo presidente de la República de Guatemala le metieron cámaras y micrófonos en su oficina y en su habitación particular. Cuando al presidente de la República le hacen eso, yo supongo que el presidente de la República dice, ¿y en quién puedo confiar entonces? ¿Sí? Si mi misma gente de seguridad está avalando estas cosas. Es decir, obviamente Guatemala, como tú decías hace un momento, Guatemala siempre la vemos como están mucho peor que nosotros. Sí, pero nosotros cada vez nos acercamos más, ¿no? Cada vez nos acercamos más. Y yo reitero otra vez las publicaciones estas que hicieron en la prensa gráfica sobre ya la infiltración del narcotráfico en las autoridades de seguridad pública salvadoreña es un eslabón más que nos va diciendo, miren, sí, Guatemala está mucho peor, pero cada vez estamos más cerca y Guatemala está a la vuelta de la esquina, está a una cuadra. Guatemala no está en Asia, es nuestro país vecino. Y sí, efectivamente, al parecer cada vez nos vamos acercando más, entre otras cosas, porque si alguna integración hay entre Guatemala y El Salvador es en el crimen organizado.
Y ahí siempre ha habido, desde las bandas de secuestradores, las bandas de robacarros, los cárteles del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, evidentemente Guatemala y este crimen del abogado no puede analizarse de forma aislada. Este crimen trae alrededor de esto una situación que le precedió el crimen del empresario y su hija y el contexto de Guatemala como un narcoestado, como le han llamado en las Naciones Unidas, como las mafias controlan territorios enteros de Guatemala. Creo que el tema de Guatemala nos sorprende, nos deja boquiabiertos, nos duele, pero como dijo Carlos, lo más importante es que Guatemala nos debe hacer reflexionar de manera profunda sobre lo que en este país puede suceder o está comenzando a suceder o no, o está sucediendo y no hemos atacado desde ya el problema. Yo creo que en este país el tema de los narcotraficantes es bastante complicado, es profundo. Yo creo que no se le ha dado la debida importancia pese a los discursos oficiales del Gabinete de Seguridad. Creo que no se le ha dado la importancia, la relevancia, no se ha ido al meollo del asunto y lo estamos dejando crecer. Es un cáncer que está llegando ya de la manera en que llega este tipo de crimen organizado, infiltrando instituciones. Ya infiltraron en el Congreso hace algunos años con los diputados que se han involucrado, las sospechas de infiltración de la policía, que son indicios sustentados, sólidos y están para ser investigados. Hay que ver todas las infiltraciones que el juez de San Miguel pidió que se investigara 3 puestos policiales por estar ligados a los narcotraficantes. Tenemos la misma fiscalía que tuvo que remover fiscales de Oriente para evitar caer también en este círculo de corrupción y de armazón alrededor del crimen organizado que definitivamente actúa de esta manera. Junto a eso viene todo el tema de la guerra fratricida, las armas y evidentemente además viene el tema de las consecuencias sociales. Tú miras además las cifras de las fundaciones que trabajan en este tema de rehabilitación de drogadictos y te vas a dar cuenta cómo el consumo ha crecido muchísimo, cómo los jóvenes están cayendo cada vez más en este tema y eso es de la compleja variable de este tema del narcotráfico, porque están dejando cantidades de drogas en este país a manera de pago de los cárteles locales. Yo sí creo que hay cárteles locales trabajando de una manera muy organizada, muy fuerte en el tema del narcotráfico. Por tanto, Guatemala nos sorprende, nos duele, pero lo más importante es que nos haga reflexionar que este país va por un rumbo muy complicado en ese tema del crimen organizado. Y por eso es que a mí me preocupa tanto que no haya fiscal, digamos, y voy a aprovechar, no haya fiscal constitucionalmente elegido, y te digo que mañana lo voy a invitar a los amigos televidentes que quieren escribir de ya. Mañana tengo invitado a Astor Escalante al programa, y si quieren mandar su correo, mándalo de ya. Sí. No, nada más una aclaración. Los patrones están en Guatemala y en México. El Salvador todavía no tiene cártel. Lo que tiene El Salvador es transportistas. Es que no importa, pero aunque sea pequeño, es preocupante ver el reflejo de lo que pasa al lado. Transportistas, porque los colombianos y los mexicanos, digamos, que privatizaron el transporte. Ahí, por ejemplo, el caso Reiniero. Ahí está clarísimo que era un jalador, traía droga para acá, llevaba dólares para abajo y de paso contrabandeaba, ¿verdad? Porque acuérdense que le encontraron 2 pipas con aceite comestible que a la vez había sobornado a medio mundo en la aduana de Abatillo, ¿verdad? Y si pasaba aceite comestible sin impuestos, imagínense que no pasaba para allá y para acá, ¿verdad? Pero este tema del narcotráfico es más allá de contrabandistas de queso, Nacho. Esa es la parte que no se ha atacado. Voy con Nacho, el Francisco Valencia. No, solo a mí me gustaría que Carlos, si estoy equivocado, si no, para que aclare, porque da la impresión que cuando decís que el vídeo es real, se comprobó la voz, etcétera, entonces da la impresión que se está afirmando que lo que dice la víctima es cierto, es decir, como es verdad, que entonces el presidente tuvo que ver en la muerte. No, que el video es auténtico. No, pero siempre hay que hacerlo. El video es auténtico, pero eso no quiere decir que el presidente Colón es... No, de ninguna manera. No, digo para que... ¿Quieres que te diga una teoría que tengo muy brevemente? Porque yo no dudo de la autenticidad del video, ni siquiera dudo de la intención que puede haber tenido el señor Rosenberg, que es una buena persona, pero él puede haber estado engañado. A él lo pueden haber hecho creer interesados en que era el presidente el que lo mandó matar
al señor Musa y a él Y también. luego yo creo que sí, obviamente ahí hay que investigar a profundidad y puede haber sorpresas. Yo veo 3 escenarios, obviamente. El primero, que puede ser un acto de conspiración. El otro es que tenga que ver directamente el narcotráfico, el crimen organizado directamente. Y la tercera es que a lo mejor pueda estar involucrados a quienes denuncian. Ahí las Que investigaciones... el presidente le puede haber gustado el dinero más de la cuenta. Ahí las investigaciones Bueno, yo sigo pensando que la esposa es un poquito extraña, ¿no? dirán la cuestión.